Descubre 3 lecciones extraordinarias del estoicismo para crear una autoestima inquebrantable. Ana estaba atrapada entre los pasillos de la tienda de abarrotes de su madre y sus sueños desgastados de ser investigadora. El aire denso y caliente de Puebla envolvía su mundo, un mundo donde el sacrificio era norma, y las expectativas pesaban más que los estantes llenos de productos en su tienda. Desde pequeña, había sido la mejor alumna, pero en casa, la realidad era otra. Su madre, con ojos cansados, hablaba de las dificultades económicas que enfrentaban. Si no fuera por la tienda, no sé qué haríamos, decía, y sus palabras resonaban como un eco en la mente de Ana, ahogando cualquier atisbo de esperanza que pudiera tener. La presión de ayudarla era inminente. Ana sentía que las paredes de la tienda abarrotadas de fideos y latas la cerraban. En ese ambiente, su sueño parecía un lujo, un espejismo al que apenas podía acercarse. ¿Podía alcanzarlo? Cada día, esa pregunta la hundía un poco más en la desesperación. Pero todo cambió con la llegada de un nuevo profesor en la universidad, un hombre decidido a compartir su amor por el estoicismo y la resiliencia, quien desafiaba a sus alumnos a creer en su propia capacidad. Con cada clase Ana absorbía sus palabras con avidencia, sintiendo cómo una chispa de autoconfianza comenzaba a encenderse en su interior. Sin embargo, esa luz era frágil. Regresó a casa una tarde y encontró a su hermano, antes lleno de ambiciones, ahora doblegado, trabajando a tiempo completo en la tienda. ¿Para qué esforzarte si ya estás sacrificando mucho?, susurró una parte de Ana, sirviendo como un recordatorio cruel de que ella también debía ser parte del sacrificio. La intensidad de su dilema comenzó a crecer, ahondando en sus miedos. Se le hizo difícil sostener cada sueño cuando veía a su hermano renunciar al suyo. Tal vez la lealtad a la familia significaba olvidar sus propios deseos. Ana sintió como si un peso casi insoportable aplastara su pecho. En su primer concurso académico, una ola de nervios la invadió. Subió al escenario con la voz temblorosa, y a la hora de la verdad, falló. Las miradas del público la atravesaron, sumiéndola en un mar de dudas. ¿Realmente merecía estar allí? En su soledad, buscó refugio en la cálida casa de su abuela, donde encontró un diario antiguo, un legado de luchas y sueños familiares. Las palabras de su abuela resonaron en su mente, instándola a recordar que el valor era medir también el esfuerzo, y no solo los logros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con renovada determinación, Ana decidió arriesgarse. A medida que preparaba su presentación sobre las injusticias que habían afectado a las mujeres en su familia, se sintió capaz de desafiar las expectativas. Sin embargo, justo cuando su voz tomó forma en el aula, sintió que el viento cambiaba. Un mensaje de su hermano llegó, cargado de dolor y confusión. Se sentía traicionado por su deseo de seguir adelante. Al recibir aquellas palabras, Ana se encontró al borde de un abismo emocional, la ansiedad envolviéndola como una sombra espesa. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Tenía derecho a perseguir sus sueños mientras su familia sufría? Estaba en la encrucijada más dolorosa de su vida, un camino bifurcado entre sus anhelos y la lealtad a quienes más amaba. Ana se quedó mirando la pantalla del teléfono, la luz fría del dispositivo contrastando con el ambiente cálido de la aula. Las palabras de su hermano, «Te sientes tan distante, como si estuvieras olvidando quiénes somos», reverberaban en su mente. Cada letra parecía truncar su sueño, atorando la chispa de valentía que había comenzado a alimentar. En una mezcla de miedo y determinación,
Ana decidió que no podía permitir que la culpa la detuviera. Consciente de que la lucha no solo era interna, sino también familiar, tomó una decisión crucial. Hablaría con su hermano. Era el momento de enfrentarse a sus miedos, y la conversación requeriría toda su sinceridad. Se propuso encontrar el equilibrio entre sus aspiraciones y sus responsabilidades familiares. La mitad de su vida había estado en la sombra de las expectativas, y ya era tiempo de que tomara el control. Cuando llegó a casa esa noche, tuvo que afrontar la incomodidad del silencio. Su madre estaba cansada, sentada en la mesa, y su hermano, con mirada abatida, estaba en el ocaso de una jornada que parecía eterna. Ana sintió el nudo en su garganta, pero sabía que dejaría que sus miedos dominaran. Se sentó frente a ellos y, tomando un respiro profundo, dijo: «Quiero que escuches lo que tengo que decirte». Las palabras fluyeron con firmeza, explicando el profundo impacto que el estoicismo había tenido en su vida, y cómo había comenzado a verse a sí misma, no solo como la hija de su madre, o la hermana de su hermano, sino como una persona con sueños válidos. Las miradas de su familia no se movieron, pero la tensión en el aire comenzó a transformarse. Pasaron momentos de quietud, donde solo se escuchaba el latido del corazón de Ana resonando en sus oídos. Finalmente su hermano rompió el silencio. «No quiero que te alejes de nosotros. Me da miedo pensar que no volverás». Ana pudo ver el conflicto en su rostro, pero en ese momento comprendió que el miedo no era solo el de su hermano, sino también el suyo. Respondió con calma: «Nunca dejaré de ser parte de esta familia. Solo quiero poder ser más por mí misma. Necesito tu apoyo». Poco a poco, empezaron a discutir cómo cada uno de ellos quería y podía contribuir a la economía familiar, y la conversación se llenó de ideas sobre nuevas formas de trabajar juntos. La propuesta de unir sus esfuerzos en la tienda, optimizar las horas y permitir que ella tuviera tiempo para sus estudios, comenzó a tomar forma. Ana sintió cómo su corazón se aligeraba, como si la culpa que había sentido finalmente se disipara. Sin embargo, no fue solo la conversación lo que la liberó. Era también el reconocimiento de que la lucha por su propia identidad no significaba traicionar a su familia, sino encontrar una manera de crecer juntos. El diálogo dio paso a la colaboración, y con ella, Ana empezó a vislumbrar un futuro donde el sacrificio podía ser compartido, no soportado por una sola persona. Con determinación renovada, Ana regresó a la universidad. La presentación acerca de las mujeres en su familia tomó un nuevo giro, incorporando el espíritu de resiliencia y la dinámica familiar en su historia. Mientras se preparaba, se sintió más conectada que nunca a sus raíces, a su historia. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del evento, una nueva inquietud comenzó a gestarse. Una figura importante en su vida estaba usando su influencia para intentar desestabilizarla. Se trataba de una compañera de clase que parecía tener un rencor personal hacia ella. Ana sintió que aquello podría poner en riesgo no solo su presentación, sino todo lo que había recuperado. El duelo entre la búsqueda de su vuelo personal y la defensa contra el sabotaje se estaba gestando. No solo se trataba de demostrar su valía en el escenario, sino también de protegerlo a toda costa. ¿Cómo lidiar con un enemigo que parecía determinado a destruir su esfuerzo? El desafío estaba a punto de llegar, y Ana se encontraba nuevamente en la cuerda floja, enfrentándose a una opción crítica. ¿Dejaría que el miedo determinara su camino, o se convertiría en la artífice de su propio destino? Mientras el día de la presentación se acercaba, la presión se intensificaba. Ana sabía que el momento decisivo estaba por llegar, y ahora, más que nunca, requeriría de toda su valentía para no rendirse. Ana se despertó esa mañana sintiéndose más vulnerable que nunca. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero, en lugar de alegría, la iluminaba con un halo de tensión. Sabía que el día de la presentación se acercaba, y con él, la posibilidad de que aquellos miedos ocultos volvieran a emerger. Se miró en el espejo,
buscando la determinación en sus ojos, pero su reflejo parecía cuestionarla. La inseguridad de su compañera le pesaba en la mente como una nube oscura. A medida que se preparaba para salir, repasó en su mente las lecciones aprendidas del estoicismo. Quería tenerlas presentes, como un escudo que la protegiera de las críticas. La voz de la razón es más fuerte que la del miedo, recitó mentalmente, ufanándose en su conocimiento. Así, tomó una bocanada de aire y salió de casa, lista para enfrentar su jornada. En la universidad, el aire estaba tenso, cargado de expectativas y el murmullo de los estudiantes que hacían círculos en los pasillos. Ana pudo notar las miradas furtivas de su compañera, Laura, esa figura tormentosa que había decidido ser su enemigo. Como un espectro persistente, Laura vagaba con una actitud desafiante, dispuesta a socavar la confianza de Ana en el momento más inapropiado. Durante su primer módulo, Ana luchó por mantener la concentración. Las palabras de su profesor sobre la importancia de la autoconfianza se perdieron entre sus pensamientos sobre la presentación. A medida que la clase avanzaba, su enfoque se tambaleaba entre el deseo de triunfar y la inquietud de decepcionar. No dejes que otros dicten tu valor, se recordó a sí misma. Esa idea, ese mantra interno, se convirtió en su ancla en medio de la tormenta. Después de la clase, se encontró con su hermano en la cafetería. Conversar con él siempre había sido un alivio, un espacio seguro donde podía dejar caer el peso de su ansiedad. ¿Cómo estás, Ana?, preguntó él, generando un pequeño remanso en su mundo agitado. Me siento bien, pero tengo un nudo en el estómago, admitió. Recuerda lo que hablamos. La familia está contigo, le contestó. Fue suficiente para insuflar un poco de valor en su corazón. El verdadero desafío llegó en la segunda parte del día, cuando tuvo que enfrentarse a Laura en un trabajo grupal. La dinámica no tardó en hacerse tensa. Laura, con una actitud arrogante, parecía disfrutar al interrumpir cada idea que Ana compartía. En el fondo, latía una verdad que Ana no quería ignorar. Era hora de poner a prueba todo lo aprendido. Con la voz en off de sus miedos resonando, decidió que no permitiría que Laura la menospreciara. Cada vez que Laura la interrumpía, Ana levantaba la mano con firmeza. Quiero expresar mi opinión, por favor, déjame terminar, decía, transformando su sentido de vulnerabilidad en un arma. Estaba allí, presente, en aquel espacio íntimo de discusión, y por primera vez se sintió empoderada al reivindicar su voz. La conversación se cargó de tensión, pero su decisión de no retroceder se volvió evidente. Al final, Laura hizo un movimiento final para desprestigiar su esfuerzo, pero Ana había estado preparándose para este momento. Con calma, exclamó: «Lo que haces no refleja mi capacidad y no me detendrás. Estoy aquí para aportar, y puedes elegir abrirte a las ideas de los demás». Las miradas en la sala se tornaron hacia ellas, y Ana sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. La jornada terminó, y Ana salió del aula con el corazón latiendo con fuerza. No había tenido miedo de confrontar su inseguridad. En el camino a casa, un nuevo pensamiento la persiguió, y esta vez era más un desafío que un temor. Podría considerar a Laura no solo como una opositora, sino como una oportunidad para crecer más aún. Esa reflexión dejó una chispa de curiosidad encendida en su interior. Con cada paso hacia casa, Ana se dio cuenta que su viaje apenas comenzaba. El día de la presentación ya no era solo una prueba, se había convertido en un escenario de autodescubrimiento. Mientras su mente sopesaba las posibilidades, sabía que la verdadera batalla no solo sería demostrar su valor, sino también desmantelar los estigmas que ella misma había permitido que la limitaran. Todo estaba preparado para un desenlace que podría reescribir su narrativa personal. ¿Sería capaz de convertir cada desafío en un peldaño hacia su verdadera identidad? La fuerza de su voz resonaba más fuerte que nunca, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Ana cerró la puerta de su casa con un clic que resonó en su interior. Un recordatorio tangible de que había dejado atrás un día lleno de tensiones y enfrentamientos.
Se sentó en el rincón de su habitación, rodeada de libros y notas, buscando en aquel espacio su refugio y su templo. Había decidido que la presentación, lejos de ser solo un trámite académico, sería una oportunidad para demostrar no solo su conocimiento, sino también su crecimiento personal. Mientras revisaba sus materiales, un pensamiento la abordó de nuevo. ¿Qué pasaría si Laura tiene razón sobre mí? Inmediatamente, lo desechó. Había empezado a forjar un nuevo mantra, uno que resaltara sus virtudes. La voz de mi experiencia es más fuerte que las palabras de la duda. Esta frase se convirtió en su mantra, una declaración que la empoderaba en cada paso que daba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de preparación intensiva. Ana dedicaba largas horas a ensayar su presentación frente al espejo, enfocándose no solo en el contenido, sino en la forma en que se comunicaba. Practicaba el modo de hablar, modulación y la postura. La postura, le habían enseñado, es clave para proyectar confianza. Su reflejo pasado finalmente dio paso a uno nuevo, una mujer que no temía hacer sonar su voz con firmeza. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó cuando, en una semana de ensayos, el profesor eligió al azar el grupo de presentación. Ana contenía la respiración al escuchar el nombre de su equipo. Al mirar a su alrededor, su corazón se hundió al ver a Laura una vez más entre sus compañeros. La ira y el miedo la abrumaron como un torrente. En ese instante, supo que este desafío era más profundo que tomar un examen. Era un camino hacia el liderazgo y la autoaceptación. A medida que los días avanzaban, Ana comenzó a observar a Laura desde un nuevo ángulo. En vez de sentirse amenazada por su actitud desafiante, se preguntaba cómo podía transformar esa negatividad en enseñanza. Si Laura le mostraba lo peor de sí misma, ¿acaso no podría aprender a ser resiliente ante ese tipo de energía? Pensar así fue un giro crucial en su perspectiva. La autocompasión y la capacidad de ver la adversidad como un bodegón de oportunidades se convirtieron en herramientas fundamentales. El día de la presentación llegó más rápido de lo que esperaba. Ana, sintiendo el nudo en el estómago que había aprendido a aceptar, tomó una respiración profunda. A cada paso que daba hacia el aula, la realidad de su preparación la envolvía. Estaba lista. Al entrar, los rostros de sus compañeros se alineaban frente a ella como un mar de posibles apoyos o críticas. Miró a Laura, que parecía contener una mueca burlona. Ana resistió la tentación de dejarse llevar por la incomodidad. En cambio, recordó su mantra. La presentación comenzó. Ana hablaba con una pasión que superaba su ansiedad. Cada vez que notaba a Laura fruncir el ceño o cruzar los brazos, su determinación se reforzaba. El contenido que había trabajado con esmero fluyó con naturalidad. Comenzó a responder preguntas con soltura, y al mirar a sus compañeros, notó miradas de admiración. Con cada respuesta acertada, la inseguridad de la semana se desvanecía. Finalmente, se sintió como la protagonista de su propio relato. En el último segmento de la presentación, un impulso irrumpió en su ser. Consciente de que la siguiente aclamación o crítica sería crucial, abordó a Laura directamente. Sé que puedo ser mejor. Agradezco los desafíos que nos planteas. Todos tenemos algo que aprender unos de otros. Al cerrar la presentación, la sala estalló en aplausos. Ana sonrió, no solo por haber superado el reto, sino porque se dio cuenta del poder de su propia voz. Había convertido su vulnerabilidad en fortaleza. Más tarde, ya en casa, sintió un aire de confianza recorrerla. No todo terminaría ahí. Lo que Laura representaba iba más allá de un simple antagonismo. Era una parte del proceso de autocrecimiento. Esta reflexión la llevó a entender que, al final, el valor no solo consiste en vencer el miedo, sino en abrazar cada faceta de uno mismo, incluso las más desafiantes. A la mañana siguiente, vio un mensaje inesperado de Laura. Necesitamos hablar. La incertidumbre sobre cómo se desarrollaría esa conversación recorrió su mente. ¿Estaría dispuesta a abrir un canal de entendimiento
¿O la competencia continuaría? Ana se sintió intrigada. ¿Qué revelaciones surgirían de ese encuentro? El nuevo viaje de Ana apenas comenzaba. El mensaje de Laura ocupaba todos los rincones de la mente de Ana. Aunque la curiosidad la invadía, el miedo no se quedó atrás. Decidida a avanzar, hizo un alto en su rutina diaria. En lugar de dejar que el nerviosismo la consumiera, preparó una lista de preguntas que la ayudarían a estructurar la conversación. Quería enfocarse en la posibilidad de un diálogo constructivo, no en la defensa de su posición. A la hora convenida, Ana se encontró en una pequeña cafetería, un lugar neutral que le brindaba cierto alivio. La aroma del café recién hecho llenaba el aire, mientras ella intentaba calmar su mente. Laura llegó, con su mirada desafiante habitual, pero esta vez Ana percibió algo diferente. Había un rayo de inseguridad en sus ojos. Sin embargo, la tensión del ambiente era palpable. Tras los saludos protocolarios, Ana inició la conversación. He pensado mucho en nuestra última presentación. Me gustaría entender mejor tu perspectiva. Laura se mostró sorprendida, como si no esperara un acercamiento así. Para Ana, era un acto de valentía y autoconfianza. A medida que la conversación avanzaba, pronto se hicieron evidentes las desavenencias previas. Laura habló sobre la presión que sentía para ser la mejor. Un eco de inseguridades que resonaba en su voz. Ana escuchaba atentamente, buscando no solo entender a Laura, sino aprender de sus palabras. Las defensas emocionales que ambas habían levantado comenzaron a desmoronarse, y en su lugar surgieron destellos de empatía. Este intercambio reveló un aspecto inesperado en Ana. Descubrió que no solo podía compartir sus propias experiencias, sino que también podía ofrecer apoyo genuino a alguien a quien antes había considerado una rival. Las palabras que antes parecían hostiles se convirtieron en lecciones sobre la competencia y la confianza. Ana, al asumir un papel menos defensivo, encontró un espacio para expandir su propio crecimiento. Sin embargo, la conversación culminó en un punto crítico. Laura, sintiendo el deslizamiento del diálogo hacia un territorio más constructivo, planteó una inquietud. ¿Y si la presión de destacar nos consume a ambas? ¿Estamos realmente destinadas a ser adversarias? La pregunta cortó el aire con una claridad aguda. Ana sintió que la conversación se había transformado de un enfrentamiento a una oportunidad de colaboración. La idea de abrir un canal de diálogo en lugar de competencia se quedó en su mente. Ana estaba en un punto de inflexión. Podríamos compartir nuestras fortalezas en lugar de vernos como rivales, sugirió. Las palabras brotaron de ella con una convicción que no había sentido antes. Este deseo de colaboración evolutivo y audaz era una prueba de su crecimiento personal. Cuando la reunión terminó, Ana salió de la cafetería con una mezcla de libertad y responsabilidad. Había desafiado su propio concepto de competencia y había optado por una conexión más humana. Caminó con paso decidido hacia su hogar, reflexionando sobre el poder del diálogo y la posibilidad de crear alianzas donde antes solo había rivalidad. Ese fue un momento de revelación crucial para ella. No solo se trataba de quién era o quién deseaba ser, sino sobre cómo, al aprender a trabajar con otros incluso en situaciones incómodas, podía construir una red de apoyo mutuo que beneficiara a todos. Al llegar a casa, se sentó a escribir en su diario sobre la experiencia. La idea de que los obstáculos pudieran ser oportunidades de crecimiento resonaba en sus pensamientos. Había un nuevo sentido de propósito en su interior, una decisión de mantener la mente abierta ante lo que el futuro podría deparar. Sin embargo, el eco del desafío anterior persistía. Ana aún debía enfrentar el impacto de su elección y cómo esto se traduciría en su vida académica. Mientras su pluma trazaba las palabras en la página, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, proveniente de su grupo de estudio. La semana que viene habrá una competencia académica. Necesitamos que todos participen. Las dudas regresaron, pero esta vez acompañadas de una certeza renovada.
Ana revisó el mensaje una y otra vez, preguntándose cómo podría afrontar esta nueva prueba. ¿Estaba lista para aplicar lo que había aprendido sobre la colaboración y el liderazgo en un desafío abierto? Las siguientes semanas serían decisivas en su viaje hacia un nuevo tipo de autoaceptación y destreza. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. La notificación del grupo de estudio seguía parpadeando en la pantalla del teléfono de Ana, desafiando la quietud de su habitación. Las palabras competencia académica resonaban en su mente, cada vez más pesadas. No era solo una evaluación de su conocimiento, sino la oportunidad de poner a prueba lo que había aprendido sobre colaboración y autoaceptación. Un torbellino de emociones se apoderó de ella, desde el miedo al fracaso hasta la emoción de la posibilidad de un nuevo enfoque. Decidida a no dejarse abrumar por la presión anterior, Ana comenzó a hacer un pequeño análisis de sus habilidades. Se sentó al borde de la cama, con su diario abierto frente a ella y un bolígrafo en mano. Su mirada se centró en la hoja en blanco que la instaba a explorar sus fortalezas. ¿Qué había aprendido sobre sí misma en su reciente conversación con Laura? ¿Cómo podría aplicar eso en esta competencia? Las lecciones comenzaron a fluir. Primero en forma de palabras sueltas. Escucha activa, se le vino a la mente inmediatamente. Había sentido el poder de verdaderamente escuchar a Laura, de dejar a un lado sus prejuicios. En una competencia donde el trabajo en equipo era esencial, recordar esa habilidad podría ser la clave para formar alianzas estratégicas. Otro aspecto que emergió fue la importancia de ser vulnerables, de mostrar sus inseguridades en vez de ocultarlas. ¿Acaso era posible que un grupo sincero, donde cada persona pudiera compartir sus debilidades, resultara más fuerte que el esfuerzo individual? Meditó sobre esta idea, trazando un plan mental de cómo podría proponer un enfoque colaborativo a su grupo de estudio. Mientras reflexionaba, una ola de confianza empezó a desplazar los miedos que la asediaban. Ana decidió que su enfoque en la competencia no sería ganar a toda costa. Había más valor en colaborar y tratar de hacer que todos en su grupo brillaran juntos. Se dio cuenta que, si todos compartían sus claves, ganarían no solo en el desafío, sino en la experiencia misma. Sin embargo, un pensamiento inquietante atravesó su mente. ¿Qué pasaría si su grupo no estaba dispuesto a adoptar esta nueva dinámica? ¿Y si estaban demasiado inmersos en la mentalidad de la competencia, de ver a cada uno como un rival? La duda se colocaba como un velo ante su entendimiento, y una sombría introspección comenzó a asolar su mente. Aún así, su determinación no flaqueó. Ana se comprometió a abordar esta cuestión en la primera reunión. Haría su parte para abrir el diálogo, así como había hecho con Laura. La posibilidad de influir en sus compañeros era emocionante, pero también aterradora. Había un riesgo implícito en desafiar el statu quo. Con esa resolución, se preparó mentalmente para enfrentar a su grupo. Comenzaría a dibujar las líneas de un diálogo honesto desde el principio. Sería su manera de liderar, aun cuando no ocupase el rol formal de líder. No podía dejar que la presión la definiera. La noche anterior a la reunión, Ana no pudo evitar hacer una lista de las diferentes maneras en las que podía presentar su proposición. Mientras hacía esto, se dio cuenta de que la competencia iba más allá de una simple evaluación. Era un corto periodo donde las habilidades sociales, la colaboración y la autoconfianza tendrían que fusionarse. Había una dimisión en su ser, una aceptación de que debía arriesgarse. Finalmente, antes de dormir, una idea iluminó su mente. No es solo lo que aprendo, sino cómo lo comparto. Con esto, sintió un empoderamiento en su interior, así como una emoción que sostenía su propósito. Al cerrar el diario, Ana comprendió que este era un momento crucial, una prueba para su crecimiento personal. Las horas incómodas del día siguiente comenzaron. Ana tenía que enfrentar no solo a su grupo de estudio, sino también las voces internas que cuestionaban su valentía. Al atravesar las puertas del aula, estaba lista no solo para una competencia,
sino para un desafío que definiría su camino hacia la verdadera autoestima y conexión genuina. Al iniciar la reunión, la sensación de inquietud la recorrió desde el estómago hasta su pecho. Con su voz entrecortada, se preparó para presentar su propuesta, sintiendo el peso de la incertidumbre. Las miradas de sus compañeros se posaron sobre ella con expectación. Había llegado el momento de la verdad, el desafío que la convertiría en una líder resonando autenticidad o en una sombra más del antiguo paradigma. Ana se aclaró la garganta, tratando de controlar la vibración en su voz. A medida que sus ojos recorrían los rostros de sus compañeros, la ansiedad se transformó en una determinación palpable. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo presentarían su propuesta, sino que marcarían el inicio de su viaje hacia una nueva forma de relacionarse con los demás. «Hola a todos», comenzó, su voz resonando con un ligero temblor. «Hoy quería hablar con ustedes sobre cómo podemos aprender a colaborar en lugar de competir entre nosotros». La idea le salió como un susurro en medio de un grito interno, pero había algo en la claridad de su propósito que le dio fuerza. «Creo que podríamos ser mucho más efectivos si compartimos nuestras ideas y apoyamos nuestro aprendizaje, en lugar de centrarnos solo en ganar». Las reacciones de sus compañeros fueron mixtas. Algunos asintieron, parecen receptivos, mientras que otros fruncieron el ceño, evidenciando escepticismo. Sin embargo, en esa sala de aula, Ana tomó nota mental de cada expresión. Cada mirada era un pequeño reflejo de lo que se jugaba. Una complejidad emocional que comenzaba a atender. Optó por compartir la primera lección que había descubierto en su camino hacia la autoaceptación. Al ser vulnerables, fomentamos un ambiente donde todos pueden contribuir sin miedo. Escuchar las ideas de los demás no nos hace más débiles, sino más inteligentes. A medida que expuso más sobre la fuerza de la escucha activa, sintió como si cada palabra ayudara a desvanecer algo de la tensión en la sala. El murmullo en el aula comenzó a amainar, y con ello, Ana percibió que algo cambiaba. Algunos colegas empezaron a compartir sus propias inseguridades. «Yo siempre temo que mis ideas no sean lo suficientemente buenas», confesó Martín, infundiéndole valor a su discurso. Ana asintió, comprendiendo que su vulnerabilidad había abierto un diálogo sincero. Por primera vez, el aula no era solo un lugar para la competencia. Era un espacio donde podían desafiarse a sí mismos y entre ellos. Con cada intervención, el sentido de comunidad crecía. Sin embargo, al mismo tiempo, gritaba en su interior una sombra de incertidumbre. ¿Podría mantener esta dinámica? ¿Sería capaz de liderar este cambio sin dejarse llevar por la presión de aquellos que todavía veían la competencia como un juego? Ana continuó su discurso, ahora integrando ejemplos de la importancia de la colaboración en otros campos. Se dio cuenta de que esa capacidad de conectar, de ver el valor en el otro, era una parte esencial de su personalidad, una fortaleza que había subestimado. No se trata solo de nosotros, sino de lo que construimos juntos, y eso es lo que realmente puede llevarnos a la victoria. Los rostros de sus compañeros se iluminaron gradualmente, y Ana sintió que estaba logrando algo que creía fuera inalcanzable. Sin embargo, en un rincón oscuro de su mente, la preocupación por el escepticismo de los demás persistía. ¿Y si algunos de ellos todavía estancaban la idea de ver a los demás como enemigos en lugar de aliados? Cuando la reunión terminó, muchos se acercaron a agradecerle. Pero, mientras sonreía y respondía a sus comentarios, un sentimiento contradictorio la abrumó. Aunque el grupo había dado un pequeño paso hacia el entendimiento, el trabajo estaba lejos de terminar. Mientras caminaba hacia casa, el eco de la conversación reverberaba en su mente. Ana reflexionó sobre el delicado equilibrio que estaba intentando crear. La autoestima y la autenticidad eran dos caras de una misma moneda, pero siempre había más en juego. Su mayor temor era que una desavenencia futura pudiera desmantelar la estructura de confianza que había empezado a construir. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la próxima competencia
no solo implicaría su conocimiento académico, sino también la habilidad de sostener un ambiente colaborativo bajo presión real. Tenía una decisión que tomar. ¿Mantenería su voz y su autenticidad? ¿O se vería tentada a adaptarse a las viejas dinámicas de competencia para encajar en lo que se esperaba de ella? El viento frío acarició su rostro, y mientras llegaba a casa, Ana supo que la batalla por ser verdaderamente genuina acababa de comenzar. Había dado un paso adelante, pero el verdadero desafío estaba por venir. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta que se acercaba a un punto culminante en su viaje. Encontrar ese espacio de seguridad donde pudiera ser completamente ella misma, mientras aprendía a motivar a los otros a hacer lo mismo. ¿Podría realmente convertirse en la líder que había imaginado? Ana despertó con un propósito renovado. La charla de ayer había sido reveladora, pero también había despertado inquietudes en su interior. Se preguntó si realmente tendría la fuerza para enfrentarse a las viejas dinámicas que amenazaban su nueva visión. Mientras tomaba su café matutino, se sintió impulsada a escribir un plan. Decidió que lo primero debía ser fortalecer su autoconfianza y, a su vez, compartir ese viaje con su grupo. Conforme se sentaba en su escritorio, recordó la idea de las 3 lecciones del estoicismo. Aunque no había explorado a fondo esta filosofía antes, supo que había algo atractivo en la noción de cultivar una resistencia mental inquebrantable. ¿Qué pasaría si pudiera integrar esos principios en su liderazgo? No solo se trataría de enfocarse en ella misma, sino de forjar un camino que inspirara a otros. Ella redactó rápidamente la primera lección. La fuerza proviene de dentro. Estaba convencida de que entender y aceptar su propia vulnerabilidad la haría más fuerte. ¿Cuántas veces había escondido sus miedos o inseguridades, temerosa de mostrar las partes más frágiles de su ser? Ahora lo comprendía. Su autenticidad era su mayor activo. La segunda lección emergió a medida que reflexionaba sobre el cambio. Acepta lo que no puedes controlar. La dinámica del grupo cambiaría. No podía forzar a nadie a aceptar la colaboración. Era una verdad liberadora y aterradora al mismo tiempo. Mientras escribía, sintió una oleada de libertad, como si un peso se levantara de sus hombros. Ana decidió incorporar estas lecciones en las siguientes reuniones con sus compañeros. Quería que comprendieran que la colaboración requería un cambio de mentalidad, pero en vez de imponer ideas, se propuso guiar el proceso con maestría. Esa estrategia trazó un camino hacia la aceptación y la transformación personal, no solo la suya, sino la de todos. La tercera lección era: la resiliencia es clave. En su mente, Ana reflexionó sobre cómo los fracasos de ayer podían allanar el camino hacia el éxito de mañana. ¿Estaría dispuesta a mostrar ese lado de ella misma? La idea de compartir sus tropiezos resultaba intimidante. Sin embargo, lo veía como el medio para acercarse a sus compañeros y afianzar una conexión real. Cada lección se tornaba un pilar en su nueva visión de liderazgo. Al concluir su planificación, Ana sintió una satisfacción renovada y, a su vez, una chispa de miedo. ¿Podría tener el valor de ser completamente honesta con su equipo sobre sus luchas personales mientras los animaba a hacer lo mismo? Esa tarde, al regresar a la sala de clases, se sintió diferente. Su mente estaba armada con un enfoque renovado. Sin embargo, algo le dijo que la verdadera prueba comenzaría en ese momento. Expondría sus vulnerabilidades y, al mismo tiempo, ¿podría inspirar a sus compañeros a hacer lo mismo? Mientras se preparaba para enfrentarse al grupo, una voz interior le gritaba que era esencial mantener el rumbo. No se trata de imponer, sino de conectar, se repetía. Pero justo cuando iba a comenzar, observó a uno de sus colegas, Javier, que parecía distante y desinteresado. ¿Y si su escepticismo amenazaba todo lo que había estado construyendo? Se detuvo en seco, sopesando sus opciones. Un abrazo a lo desconocido la aguijoneaba. En ese instante, comprendió que su viaje no solo era sobre el propio crecimiento,
sino también sobre desafiar las barreras que otros levantaban. Tendría que ir más allá de los discursos y tomar riesgos reales en construir la confianza. Con el corazón acelerado, se dirigió al grupo, decidida a compartir lo que había aprendido sobre las lecciones del estoicismo. Estaba preparada para aceptar el rechazo. Este sería el momento de la verdad. Pero, ¿sería el público capaz de abrir su mente y corazón? La respuesta solo se revelaría al dar ese primer paso. Ana respiró hondo, sintiendo cada latido de su corazón resonar en su pecho mientras se preparaba para hablar. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que cada rostro en esa sala representaba un mundo propio, lleno de pensamientos, inseguridades y esperanzas. Realmente, su misión surgía de un profundo deseo de conectar, de tejer un puente entre su vulnerabilidad y la fortaleza de su equipo. Su voz tembló al comenzar, pero se sintió más segura a medida que avanzaba. Hoy, quiero compartir algo que me ha ayudado a ver la vida y la colaboración de una manera diferente. Las palabras fluyeron de ella, entrelazadas con historias de sus fracasos y momentos de duda. Nunca había hablado así ante sus compañeros, pero notó que la atmósfera comenzaba a cambiar. Se sentía como las barreras invisibles que separaban a cada individuo empezaban a desvanecerse. Con cada lección del estoicismo que compartía, se adentraba más en su propia historia. Ver el interés y la curiosidad en los ojos de algunos de ellos le daba aliento. La autenticidad que había decidido ofrecer parecía resonar, así como la idea de que la verdadera fuerza residía en la aceptación de la vulnerabilidad. Javier, que había permanecido distante, comenzó a adoptar una postura más abierta, aunque todavía con cierta reserva. Fue en ese instante que Ana entendió que su propia lucha no era tan diferente a la de ellos. Las dudas eran la costura más fina que conectaba sus experiencias humanas. Sintió una poderosa conexión con el grupo. Esa sensación de pertenencia ante el desafío común elevaba su autoconfianza a niveles inesperados. Las inseguridades que la habían perseguido antes comenzaron a convertirse en el combustible que la impulsaba. Recuerden, la resiliencia es clave, concluyó, sintiendo que cada palabra podía ser un ancla para ella y para su equipo. Aunque el nerviosismo nunca desapareció, hubo algo diferente en su interior. La chispa de la transformación empezaba a tomar vida. Al terminar, una serie de murmullos comenzaron a llenar la sala. Varias personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, revelando sus luchas internas. Desde historias de fracasos académicos hasta momentos de debilidad emocional, el espacio se transformó en un entorno de autenticidad. A medida que otros abrían sus corazones, Ana pudo observar cómo la atmósfera cambiaba de pesada y tensa a vibrante y colaborativa. Sin embargo, a pesar del momento de conexión, Ana sintió un hilo de inquietud. Su mente comenzó a cuestionar. ¿Y si este cambio no es suficiente? ¿Y si la transformación que buscamos se queda en la superficie, sin ahondar en los verdaderos problemas? Era un dilema moral que no podía ignorar. Si quería fomentar una cultura de confianza, necesitaría enfrentar las resistencias con valentía. Después de la reunión, Ana se dio cuenta de que había ganado algo inestimable, una comunidad lista para un cambio, pero también se sentía abrumada por la necesidad de profundizar en el verdadero trabajo. ¿Cómo podría navegar por las turbulentas emociones que aún estaban por desatarse en este nuevo camino? Cada paso hacia adelante requeriría más que buenas intenciones. Se sentía intrépida y temerosa a la vez. Las lecciones del estoicismo habían comenzado a florecer en su vida, pero ahora invitaban a un nuevo desafío, una confrontación con la realidad de los cambios necesarios. Ana sabía que aunque había dado pasos significativos, la lucha por conectar a un grupo en una transición significativa no había hecho más que comenzar. Confiaba en que cada lección que explorara daría forma a su liderazgo, pero la pregunta era, ¿estaría lista para las revelaciones que esto conllevaba? Mientras salía de la sala, un ligero escalofrío recorrió su spine. No podía evitar sentir que el verdadero reto estaba aún por venir,
y que cada decisión que tomara sería crucial para cimentar el futuro que deseaba. ¿Lograría enfrentar sus miedos y, al mismo tiempo, inspirar a otros a hacer lo mismo? La respuesta dependía de su próximo movimiento. Ana despertó ese día con una sensación de determinación que nunca había experimentado antes. Había navegado por un mar de emociones y desafíos, y ahora se encontraba en la cima de una transformación personal profunda. La competencia académica que se avecinaba no solo simbolizaba una oportunidad de demostrar su conocimiento, sino que se había convertido en el campo de pruebas para aplicar todo lo aprendido sobre la resiliencia, el estoicismo y el verdadero valor de la colaboración. Mientras se preparaba para el evento, sus pensamientos giraban en torno a cómo había logrado reemplazar el miedo con fortaleza. La experiencia que había compartido con su grupo no solo había fortalecido su voz, sino que también había tejido lazos dentro de un equipo que antes parecía fragmentado. Al mirar su reflejo en el espejo, vio a una mujer fuerte, una investigadora en ciernes, lista para enfrentar cualquier adversidad. El día del evento llegó, y con él, un mar de estudiantes ansiosos por competir. Entró en la sala con un aire renovado, dispuesta a encarnar la esencia de las lecciones que había aprendido. En ese ambiente cargado de tensión, incluso la incertidumbre pareció ser un aliado. Ante sus ojos, los rostros de sus compañeros reflejaban no solo competitividad, sino una chispa de apoyo emergente. Cuando llegó su turno de presentar, se sintió en casa. Las palabras que había ensayado fervientemente se disponían a surgir de su boca con facilidad, y cada frase estaba impregnada de la autenticidad que tanto anhelaba compartir. Mientras hablaba sobre las injusticias que habían afectado a las mujeres en su familia y los valores del estoicismo, observó cómo las miradas de sus compañeros se concentraban en ella. No era solo una exposición, era una historia de lucha y resiliencia que inspiró a quienes la rodeaban a reflexionar sobre sus propios desafíos. La presentación culminó en un mar de aplausos, y Ana sintió que había superado no solo un reto académico, sino también una carga interna. La figura de Laura, su posible rival, estaba presente, pero esta vez su energía desafiante se sentía diferente. Al final, Laura incluso se acercó para felicitarla. Ana experimentó una liberación. Había logrado transformar una rivalidad en un respeto mutuo que había anticipado. Sin embargo, la mayor victoria vino de su grupo. Como resultado de sus esfuerzos, la dinámica cambió de la competencia a la colaboración, llevando a todos a trabajar juntos hacia un objetivo común. Ana se dio cuenta de que su papel no solo había cambiado, había florecido en un lugar donde antes solo se enfrentaba a la inseguridad. Días después del evento, la vida de Ana siguió impulsando cambios. Su confianza se había cimentado de tal manera que no solo restituía su voz, sino que también inspiraba a otros a encontrar la suya. La idea de las lecciones del estoicismo se había convertido en un mantra dentro de su grupo de estudio, y cada encuentro era una oportunidad para explorar nuevas perspectivas. Un día, mientras platicaba con su madre sobre los cambios en su vida, sintió un profundo agradecimiento. He aprendido que puedo luchar por mis sueños sin dejar a los demás atrás. Mi familia sigue siendo mi fortaleza, pero ahora yo también soy sólida por mí misma, le dijo con sinceridad. Las palabras de su madre, llenas de orgullo, se sintieron como fuente de amor y reconocimiento que cementó su compromiso a seguir adelante. Ana entendió que la verdadera aplicación del estoicismo no solo radicaba en enfrentar adversidades, sino en ser capaz de aceptarlas, aprender de ellas y usarlas como trampolines hacia nuevas alturas. Cada paso dado en su camino la había acercado más a su sueño de ser investigadora, y aunque todavía había desafíos por delante, el miedo que antes la había paralizado ya no tenía poder sobre ella. Con un futuro brillante ante ella, Ana sabía que debía continuar con su camino de superación. Había encontrado su voz, su confianza y, sobre todo, su identidad. En cada cortejo de su vida, las lecciones del estoicismo serían el abrazo de la sabiduría que guiaría sus decisiones.
El camino hacia el logro de sus sueños se dibujaba claro. No se trataba de una meta en sí, sino del viaje de convertirse en quien estaba destinada a ser. Una mujer valiente y decidida, capaz de enfrentar cualquier tormenta. La historia de superación de Ana había llegado a una culminación plena, pero su viaje estaba lejos de terminar. Como una invitación a la audiencia, Ana quería que todos los que escucharan su historia entendieran la fuerza dentro de cada uno, la importancia de creer en sí mismos, y cómo las experiencias, por dolorosas que sean, pueden ser poderosos catalizadores de cambio. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.